En un mundo donde las noticias a menudo nos inundan con desafíos y turbulencias, hay una historia que perdura a través del tiempo, una narrativa de amor y esperanza eterna. Bienvenidos a Él nos amó hasta el extremo. Tú nos miraste con amor, nos diste la salvación. Amor como el tuyo no hay dos. Por eso te canto mi canción que dice así: Él nos amó, Él nos amó, Él nos amó hasta el extremo. Él nos amó, Él nos amó hasta el extremo. Conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Queridos fieles, aquí Monseñor Felipe de Jesús Esteves, en este programa Él nos amó hasta el extremo. Y quisiera empezar, como siempre, nuestro programa con un texto bíblico, la palabra de Dios, que siempre nos inspira, porque esa palabra está inspirada por el Espíritu Santo. O sea que es casi como compartir esa inspiración. Y estoy en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 29, la parábola del buen samaritano. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino, y después le puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por unos bandidos? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Queridos fieles, esta parábola del buen samaritano es sumamente relevante para todos nosotros. Es desafiante, nos invita a la entrega y a la compasión hacia aquel que es nuestro prójimo, porque el prójimo en esta parábola no son las personas que viven con nosotros o nuestros familiares, pero en la Biblia el prójimo es la persona que más te necesita. La parábola del buen samaritano nos da un ejemplo de alguien que ayuda a un desconocido de otro pueblo simplemente porque estaba herido en el camino y necesitaba de ayuda. Prójimo es quien pasa necesidad. Toda víctima de la violencia, del hambre, del desempleo, de leyes injustas, de la ignorancia, del abuso, de la discriminación racial,
que está en espera de nuestra ayuda. Depende de nosotros ser su prójimo, su vecino. En familia, identifica a personas necesitadas en la comunidad. Comenta entre miembros de la familia cómo pueden tratarlas como verdadero prójimo y hacer algo por ellos. La acción es lo que importa. Como el samaritano lo vio y tuvo compasión del herido. Y queridos fieles, hoy me llegó en el correo electrónico, en el internet, una carta de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos del Papa Francisco, que le escribió el 10 de febrero, el lunes 10. Y quisiera compartir con ustedes esta carta que confirma todo lo que el arzobispo Tomás Wensky ha estado diciendo por los medios de comunicación, entrevistas en el periódico de Fort Lauderdale, del Miami Herald, todo lo que el arzobispo ha estado guiando sobre el tema de la inmigración y de los refugiados. Y ese es el tema que el Papa nos escribe a todos los obispos en los Estados Unidos. Nos dice que estamos en un momento de crisis, porque delante del problema del fenómeno de la migración, nuestra fe está muy relacionada a este tema, porque nuestro Dios, que es siempre cercano, encarnado, migrante y refugiado, así le llama Jesús, el Papa Jesús, cercano, encarnado, migrante y refugiado, con una dignidad infinita y trascendente de toda persona humana. O sea, quiere el Papa que miremos a los migrantes no como si están ilegal o no están legal, sino más bien en su dignidad infinita y trascendente como persona humana. Ya que el Hijo mismo de Dios eligió vivir el drama de la inmigración. Y hace una cita del Papa Pío XII en una constitución que el Papa Pío XII, que se llamaba Exsul Familia, que la escribió en 1952. Yo tenía 8 años cuando salió esa carta del Papa Pío XII. Y el Papa Francisco nos cita un párrafo de esta carta de Pío XII, en que dice: la familia de Nazaret en exilio, Jesús, María y José, emigrantes en Egipto y allá refugiados para sustraerse a la ira de un rey impío, son el modelo, el ejemplo y el consuelo de los emigrantes y peregrinos de cada época, de todos los prófugos de cualquier condición que acuciados por las persecuciones o por la necesidad, se ven obligados a abandonar la patria, la amada familia y los amigos entrañables para dirigirse a tierras extranjeras. O sea, dicho con una elegancia por el Papa Pío XII, la situación de tantos de nosotros que hemos entrado en los Estados Unidos como emigrantes o refugiados. Y el Papa Francisco, siguiendo la carta que nos escribe a los obispos, le preocupa mucho este programa de deportaciones masivas en nuestro país y rechaza la idea de que por ser ilegal, es decir, por no tener el documento o los documentos en regla, sea
seamos criminales. Rechaza esa identificación de ilegal con criminalidad. Y promueve el derecho de una nación de defender y mantener salvo de aquellos que hayan cometido crímenes violentos que están en el país, y a la vez reconoce la necesidad de que tiene cada país, cada gobierno, de tener un sistema legal de migración. Él reconoce eso como un derecho de la nación de tener control sobre la migración. Pero el verdadero bien común, dice Francisco, se promueve cuando hay un respeto a acoger, a proteger, promover e integrar a los más frágiles y desprotegidos y vulnerables en la sociedad. Y ya yo he hablado en otro programa de esos 4 verbos que el Papa Francisco ha hablado tantas veces: acoger, proteger, integrar, estos 4 verbos a los inmigrantes y refugiados que necesitan el apoyo de la comunidad que los acoge, de los que estamos aquí en el país. Y Francisco, en la Carta a los Obispos de los Estados Unidos, que acaba de ser publicada, nos dice que hay que meditar, dice así, le cito exactamente las palabras del Papa Francisco: el verdadero orden del amor, que es promover, meditando constantemente en la parábola del buen samaritano, que, como ustedes saben, lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, los versículos del 25 al 37. Y dice Francisco: meditando en el amor que construye una fraternidad abierta a todos sin excepción. Y lo importante que es de hacer todo en favor por la protección y defensa de aquellos que son considerados menos valiosos, menos importantes o menos humanos. Y en el número 9 nos dice: exhorto a todos los fieles de la Iglesia Católica. O sea, mis queridos radioyentes, nos exhorta a todos nosotros. Y a aquellos que aún no son católicos, gente de buena voluntad, a no ceder ante esos discursos que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados, que hoy tienen tanto miedo y que están sufriendo tanto. Porque hace falta construir puentes que nos acerquen cada vez más y evitar muros de ignominia, y aprender a dar la vida como Jesucristo lo ofrendó para la salvación de todos. Y termina el Papa en esta carta tan importante y relevante, termina invocando a Santa María de Guadalupe para que proteja a todas las familias, especialmente aquellas que viven con el temor o con el dolor de la deportación. Que la Virgen Morena nos reencuentre a todos como hermanos, construyendo una sociedad más fraterna, incluyente, respetuosa de la dignidad de todos. Y al hablar de la dignidad humana, el Papa Francisco le dice la dignidad infinita y trascendente que cada uno de nosotros tiene en sí mismo por ser criatura creada por Dios a su imagen y semejanza.
Yo creo que este mensaje tan oportuno y relevante, que lo comparto con ustedes en el mismo día que lo he recibido de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, es sumamente importante. Y como decía anteriormente, lo que ha escrito Monseñor Wensky sobre este tema es simplemente maravilloso. Monseñor Wensky es uno de los guías en nuestra nación, en la Conferencia de Obispos, en el tema de la migración, que desde sacerdote y como obispo de Orlando y como arzobispo de Miami ha estado promoviendo siempre. No es nada nuevo para el arzobispo Wensky. Y esta carta del Papa Francisco confirma todas sus enseñanzas y todo su liderazgo. Y queridos fieles, tenemos esta semana, acabamos de tener por el Papa Juan Pablo II, la Jornada Mundial de los Enfermos. Esta iniciativa del Santo Padre Juan Pablo II, que el 11 de febrero, como ustedes saben, es el día que se celebra Nuestra Señora de Lourdes, este santuario donde vienen tantos enfermos en peregrinación, buscando salud. Y ese fue el día que escogió, bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Lourdes, el Papa Juan Pablo II empezó la Jornada Mundial del Enfermo. Y en realidad, si cada uno de nosotros, tarde o temprano en nuestra vida, vamos a experimentar la enfermedad. O sea que casi pudiéramos decir que es parte de la condición humana. Son muy raras las personas que pasan toda su vida sin caer enfermos en ningún momento. O sea que es parte muy importante de nuestra vida el lidiar con una enfermedad que nos acontece. Y si vemos la vida de Jesús, vemos que Jesús continuamente estuvo curando a los enfermos, continuamente. O sea que era una verdadera preocupación para Jesús como Salvador de sanar las heridas de los demás, las enfermedades. Y esta jornada quiere ser un momento fuerte de oración, porque el enfermo participa pudiéramos decir, el enfermo revela el santo rostro de Cristo, dice el Papa Juan Pablo, que sufriendo, muriendo y resucitando, realizó la salvación de la humanidad. Y esta celebración anual de la Jornada Mundial del Enfermo y a todas las instituciones de la sociedad civil, ante la necesidad de asegurar la mejor ayuda posible a los enfermos, o sea, cuidar a nuestros enfermos, a comprometernos con la pastoral sanitaria, de manera especial las diócesis, las comunidades, para favorecer el compromiso cada vez más valioso, dice el Papa, del voluntariado, o sea, visitar al enfermo, que como ustedes saben es una obra de misericordia. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro programa y que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Señor nos amó hasta el extremo. Aquí termina el programa Él nos amó hasta el extremo, donde exploramos el acontecer diario de la Iglesia desde una mirada de fe, conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios. Tú nos miraste con amor, nos diste la salvación. Amor como el tuyo no hay dos. Por eso te canto mi canción que dice así: Él nos amó.